Bueno, damos la bienvenida a todos a nuestra enseñanza de hoy, a la congregación Kadosh, a la Kehilá Kadosh, a la congregación santa. Para los que quieren aprender, pues vamos a tocar un tema muy relevante y que es de gran importancia para toda la humanidad. El tema que tenemos, pues, en este día, antes que empecemos el tema, quiero que veamos algunas palabras que pues igual las menciono yo, que tienen que ver con el vocabulario hebreo. Y una de ellas, la primera es pasuk, que significa o que se lee verso, versículo. Pasukim, versos, versículos. Mifkad, lugar designado, censo, mandamiento. Ahim, hermanos. Ahiot o ajot, en otra pronunciación, hermanas. Ahim y ahiot. Bueno, después de este corto vocabulario, que es importante que aprendamos palabras en hebreo, porque el hebreo puede ser un lenguaje no perfecto, pero fue seleccionado por Yahweh, por el Padre, por el Abba, para presentarse, para dar a conocer. Entonces, por alguna razón, cuando alguien habla de Kadosh o de santo, significa apartado para, o que el Señor ha seleccionado para un determinado propósito. No se trata de querer decir que vamos a hablar perfectamente el hebreo, pero sí se trata de entender o tratar de ver por qué el Señor designa ciertas cosas, ciertos lenguajes, ciertas personas, ciertos pueblos para determinadas actividades, y hay que respetar lo que Él designa. En este caso, pues para seguir aprendiendo un poco, es el vocabulario. Ahora bien, vamos al tema. El tema de hoy es acerca de este controversial dilema, y es el infierno. ¿Existe? Entonces, lo que vamos a ver nosotros hoy es pues comprobar bíblicamente o comprobar con el Tanaj. Hago la aclaración nuevamente: cuando yo hablo del Tanaj, es una especie de acrónimo que son 3 letras, que en hebreo, pues en español podrían transliterarse o traducirse como TNK. El Tanaj, que es la T, bueno, es Torah. La N es Nevilim, o sea, los profetas, y la K es los Ketuvim, que se pronuncia Tanaj. Tanaj, TNK, Torah, Nevilim, Ketuvim. Y bueno, la Torah, pues los 5 libros de Moshe, lo que se conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los Nevilim, los profetas, desde Josué hasta pues lo que es hasta los libros que no son proféticos. Y luego están los libros, los Tevilim, los Ketuvim, que son los otros escritos, que esos incluyen lo que se conoce como Nuevo Testamento, o Brit Hadashah en hebreo. Pero realmente no existe otro libro que no se llame Tanaj. No se llama Biblia. Biblia viene de griego biblos, pero bueno, en este caso quiero que cuando yo hablo del Tanaj me refiero a todo lo que conocemos como Biblia, desde Génesis o Bereshit hasta Itgalut, que es Revelaciones, Apocalipsis. Entonces, nuevamente, desde ahí vamos en el Tanaj, basados en el Tanaj, vamos a ver nosotros si el infierno existe, o vamos a ver si qué logramos concluir. Veamos. Empecemos con algunos versículos que nos dan muestra. Bueno, en el versículo que empezamos dice, hablando de Jacob o de Israel, dice: pero él respondió, mi hijo no descenderá contigo, su hermano está muerto. Cuando se refiere a su hermano, está refiriéndose a Joseph o a José, y están hablando de que se quieren llevar al menor, al que había nacido después de que Joseph había sido vendido y estaba en Egipto, y solo queda él. Si algo le fuera a pasar a él mientras viaja contigo, tú harás descender mis canas al Sheol con dolor. Estamos viendo que Jacob está diciendo que va a ir al Sheol, que es la palabra para infierno, o para la palabra para lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Veamos, o en lo que se conoce como Antiguo Testamento. Siempre hago la aclaración. En el diccionario Strong, que es un diccionario bastante utilizado desde hace muchos siglos, define la palabra Sheol de la siguiente manera. Dice:
Hades o mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo, incluso sus accesorios y reclusos. Aquí lo que está diciendo es precisamente que desde los tiempos antiguos los egipcios, los indígenas, los caciques indígenas y otras civilizaciones muy antiguas, muchos de ellos cuando eran enterrados incluso mataban sus animales, sus mascotas, llevaban sus tesoros, sus cosas personales de precio, sus espadas, sus armas, e incluso mataban a sus esclavos, porque ellos consideraban que había algo en la conciencia, siempre en el humano, en la mente humana siempre hay algo, que hay algo más allá. Hay algo más, ha sido puesto por Elohim ahí para determinar que hay algo más allá después de la muerte. Porque nosotros pensamos que algunos piensan o algunos dicen, algunas religiones incluso se basan y lo demuestran según ellos, según el Tanaj, que el infierno no existe, o que el infierno es la destrucción, o que el infierno pues es la muerte. Entonces veamos lo que dice, sigamos viendo lo que dice el Tanaj. Voy a poner en inglés también esta referencia, voy a poner aquí, y voy a poner en inglés qué es lo que dice el diccionario, el Strong. En inglés dice Sheol, underworld, o sea, pues inframundo o bajo mundo, el infierno, etcétera, el inframundo, dice lugar de no retorno, sin plegaria a Elohim. Los culpables son enviados ahí para el castigo, donde no hay privilegios y está abandonado, del lugar del exilio o lugar de exilio, de extrema degradación en pecado. Entonces esas son como algunas de las definiciones que yo leo rápidamente aquí. Los que sepan más inglés pues lo pueden ver mejor. Yo tengo que regresar otra vez a la parte donde estamos. Quería que vieran algunas definiciones que la gente da o que tiene este diccionario especializado un poco en Biblia, en Tanaj, acerca de eso. Ahora veamos algunas preguntas. ¿Es el Sheol para los malos? ¿Por qué Jacob, que es el versículo que vemos aquí atrás, por qué Jacob iría al Sheol si es para los malos? Se supone que Jacob era una persona, o Israel en este caso, se supone que o Israel, como dicen, como mencionan algunos traductores hebreos, dice que iba a ir al Sheol. Entonces, pero si es para los malos y él era el elegido prácticamente para descendencia y sus hijos, entonces ¿por qué él iba a ir al Sheol? Bueno, ya llegaremos a todas las respuestas, pero ahora vamos a ir haciendo algunas preguntas y vamos a tratar de ir contestándolas. Si el Sheol es lugar para los que están muertos, veamos esto, en lo que sucedió en Números 16:33, dice, así que ellos descendieron vivos al Sheol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación cesó. Entonces estos descendieron vivos. Bueno, dice alguien, bueno, lo que pasa es que estaban vivos, pues, pero cuando la tierra se abrió y cayeron, en la tierra se cerró, entonces fueron muertos. Bueno, podría ser. Sigamos. Para los pecadores, Salmos 9:17, veamos lo que dice David, que los pecadores sean llevados al Sheol, aún todas las naciones que se olvidan de Elohim. Entonces, aquí está hablando de los pecadores. No obstante, en otras partes también habla el mismo David acerca de que él iba a ser dejado en el Sheol, o que el Señor lo librara del Sheol. Veamos otro versículo. Veamos en este caso a uno de los hombres. Veamos lo que dice acerca de Iov, o Job, como lo han traducido al castellano. Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Iov, odiado. Odiado es porque él, al ser justo, al estar dentro de una generación perversa que practicaba muchas cosas que van en contra de los mandamientos de Elohim, pues lógicamente él era una persona, siempre va a ser una persona cualquiera en la antigüedad, en la actualidad y en el futuro, siempre una persona que practica mandamientos va a ser despreciado porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. Bueno, en este caso explico esto por el nombre, ¿no? Que él era y yo, pero significa odiado. Este hombre era veraz, o sea, veraz es que no tenía mentira, sin culpa. Era inocente, no le hacía daño a nadie y era recto. Recto es que, bueno, no tiene ninguna tacha, nadie podía hablar mal de él. Y piadoso, o sea, él ayudaba a los más necesitados. Él temía a Elohim y evitaba el mal. Ahora, si era todo esto, veamos lo que dice más adelante en este mismo libro. Dice en Job 17:13, dice, sí, espero que el Sheol sea mi hogar, sí, extiendo mi lecho en la oscuridad. Entonces, si él era justo, sí, de hecho en otras traducciones dice que él era perfecto, ¿cómo es posible que Job en este caso esté diciendo que va a ir al Sheol si es un lugar para los malos?
Veamos algo que dijo el Adón, el maestro de maestro, el único, el rabino, Yahshua, el hijo de Elohim. Dice: Yahshua resolvió el enigma de por qué justos e injustos iban al Sheol. Tenemos una narrativa aquí que él comienza a hablar y dice: había una vez un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, que lo han traducido como Lázaro en la Reina Valera, por ejemplo, y en otras, en la mayoría de traducciones dice Lázaro, el nombre hebreo es Eleazar, quien estaba cubierto de llaga. Él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. En el Sheol, donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Él llamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Y nosotros, cuando vemos en este versículo, en estos pasuquín, en estos versículos, en este pasaje bíblico, nosotros no vemos que en ningún momento el Señor haya dicho que esto era una parábola. Algunos dicen: esto es una parábola, esto no puede pasar. Sin embargo, en las parábolas, para hacer una referencia, generalmente se refiere a personas sin nombre y a lugares un poco pues de imaginación. En este caso él comienza a decir una historia sin decir que era una parábola y sin que tenga las características de una parábola. De hecho menciona nombres reales. Alguien dice: bueno, en el caso de los malajim podría ser una parábola, pero los malajim son seres reales, Ahora veamos, en el caso de Eleazar también menciona un nombre que en la mayoría de parábolas, o quizá en ninguna otra menciona nombres, solo menciona un hombre rico, un padre, etcétera, menciona para hacer una referencia a algo verídico, pero aquí menciona nombres verídicos. Y lo más importante aquí es que dice que habla acerca de el padre Abraham. Entonces el único padre Abraham que los hebreos conocían, ustedes saben que Yahshua era hebreo, nacido de hebreos en una cultura hebrea, y entonces el único padre Abraham que conocían los judíos, en ese caso los que vivían ahí en donde él estaba, pues era Abraham, el padre de Isaac, el padre, que en este caso el abuelo de Jacob, era el único. Entonces no había otro padre Abraham. Este es un personaje real, entonces no se puede incluir en una parábola porque es un personaje real. O sea, yo no puedo decir, supongamos que fue, pero en este caso él no está diciendo nada de eso. Entonces si nos basamos en lo que dice la palabra, en lo que el mismo Señor dijo, él está diciendo: esta historia es real. Pueden leerla para que la comprendan. Ahora veamos otra de las cosas que Yahshua estaba haciendo. Cambió las reglas. Otra de las razones por las cuales era necesario que Yahshua viniera era pues para cambiar las reglas. Ahora veamos algunas cosas que él cambió. Dice en Hebreos 9:27, dice: así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio. Entonces aquí surgen más preguntas. Vamos a seleccionar este verso, este pasuk, y vamos a seleccionar las notas que yo tengo aquí. Como vemos, nuevamente repito, estamos viéndolo todo basados en el Tanaj, no estamos inventando nada ni presuponiendo nada. Aquí están los versos, cada uno de los que están viendo este video, que están escuchando esto, pueden tomar cada pasuk, cada verso y decir: bueno, lo voy a revisar y voy a tratar de entender. Faltan versos que amparan a estos mismos, y nuevamente hay muchas cosas que son bien importantes de mencionar antes de seguir, y es esto: el Señor a todos, en general a sus criaturas, incluyendo a los malajim, a los ángeles, les ha dado libre albedrío, nos ha dado libre albedrío. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra que a veces el Señor, no a veces, muchos pasuk pareciera que son contradictorios. Hay muchas personas que no entienden, o que no leen, o que no quieren entender, o que quieren vivir a su manera, que eso se llama libre albedrío, pues eligen el verso que más les conviene. Por ejemplo, dice el Señor: yo voy a juzgar en Isaías 66, por ejemplo, dice: yo voy a juzgar a los que comen cerdo y ratón, por ejemplo. Cada quien que coma lo que quiera, según lo que él considere. Pero si se basa en el Tanaj, pues verá también qué es lo que tiene que comer. Entonces, pero en otra parte dice que nadie os juzgue en comida, en bebida, en fiestas, etcétera. Entonces, la gente toma
el versículo que más le conviene, o cada uno de nosotros tomamos los versículos que más nos conviene y decimos, no, nosotros podemos comer lo que nosotros nos dé la gana. Y otros dicen, no, yo no puedo comer porque aquí dice que no, que voy a ser juzgado. Entonces, cada quien toma un camino y a eso se le llama libre albedrío. De hecho, el mismo Hasatán, que el Señor lo reprenda, tenía libre albedrío. Los Malajín también tuvieron libre albedrío. Ellos pecaron en el cielo, en el Shamaín. Ellos pecaron ahí y fueron arrojados, fueron castigados. Entonces, pero la gente puede pensar y decir, bueno, yo pienso esto. Claro, cada uno puede pensar, es libre, el Señor nos ha dado libre albedrío, pero nos ha dejado este libro con ciertos versículos o con muchos versículos en los que lo que hace el Tanaj jamás es contradecirse, sino complementarse. Ahora, Él en su palabra, en su sabiduría, siempre nos ha dejado el libre albedrío, la capacidad de elegir y de decidir nosotros qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Sigamos. Entonces, ¿qué es el Sheol? Veamos, este versículo es el que teníamos y veamos qué es lo que el Señor, Yahweh, el Adón, hace con el pecado. Veamos, Él dice que estoy contra ti, nación, castiga a las naciones. Arrogante, dice Yahweh Elohim. La arrogancia es un pecado muy grave. Dice Yahweh Elohim Sebaot. Yahweh Elohim Sebaot es Yahweh Elohim de los ejércitos. Porque tu día ha llegado, el tiempo de tu retribución. O sea, Él paga la arrogancia. Por supuesto, la arrogancia nunca, si ustedes siguen leyendo, la arrogancia nunca tiene buen pago. Es un pecado y tiene castigo. Ezequiel 44. 12 dice, porque ellos les ministraron delante de sus ídolos y fue castigo de pecado para la casa de Israel. Yo estoy levantando mi mano contra ellos, dice Yahweh Elohim, y ellos cargarán con su iniquidad. Entonces nuevamente dice, yo estoy levantando mi mano contra ellos. O sea, Él va a castigar, en este caso, a una nación. Ya sabemos que generalmente era Israel. Entonces, veamos lo que dijo también Yeshua. Dijo Yeshua esto, ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torah irán a vida eterna. Aquí las palabras eterno y eterna son similares, son palabras que podríamos decir que es la misma que se usa. Entonces, algunos dicen, sí, la vida eterna sí existe, pero el castigo eterno no. El castigo eterno es la destrucción. Pero aquí está diciendo eterno, y aquí lo que se refiere es algo perpetuo, algo que permanece durante mucho, mucho tiempo. Sigamos viendo versículos, veamos. Perdón, este es el que acabamos de ver. Veamos 2 Tesalonicenses 1:9, dice Pablo, ¿no? O Shaul, el Rab Shaul, dice, ellos sufrirán la justa pena de destrucción eterna, lejos del rostro del Adón y de la gloria de su poder. Entonces, si es la destrucción, ¿por qué poner eterna? ¿Por qué una destrucción eterna? No es que ya no van a volver a existir ya, pero en este caso es lejos del rostro. O sea, ¿para qué poner todo lo demás lejos del rostro del Adón y de la gloria de su poder? O sea, ¿por qué poner esto si está destruido? ¿A quién le va a interesar ya el rostro del Señor y la gloria de su poder? Y es porque hay muchas personas que en el infierno pues se van a lamentar. Se van a lamentar si el infierno existe. Se van a lamentar de no poder ver la gloria nunca más. Y lo van a lamentar para siempre. Si existe el infierno. Ahora, 2 de Pedro 2:9, veamos. Así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar, a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos. Entonces, ¿para qué un juicio, por ejemplo, si no existe el infierno? Veamos el último versículo de esta sección. Dice, piensa en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia. Aquí lo que está hablando es de que si nosotros, por ejemplo, decimos que el infierno no existe, entonces como que Yeshua vino en parte en vano. O sea, Él vino a morir para salvarnos ¿de qué? De nada, para salvarnos de nada. Es que vino a darnos la vida eterna, sí, pero ¿para qué? ¿Quién quiere la vida eterna, por ejemplo? Muchos no lo creen así. Si no hay castigo eterno, o sea, muchos menosprecian la vida eterna porque no hay castigo, entonces piensan que no hay castigo eterno. Pero Yeshua vino a librarnos, dice que vino a librarnos del castigo. Bueno, aquí no lo dice, lo hemos visto en los versículos anteriores, pero Él vino a darnos vida eterna, pero también a librar del castigo, el castigo eterno, de la ira de Yahweh.
Veamos lo del juicio, que para qué existe. Job 28:5, veamos lo que dice. Mientras la tierra está pacientemente produciendo pan, debajo está siendo convulsionada. Esto de convulsiones, ustedes saben que todos sabemos que las convulsiones no suceden externamente, se manifiestan externamente, pero las convulsiones vienen en el cerebro, en el intestino, por ejemplo, cuando alguien tiene una indigestión, convulsiona, etc. Entonces, las convulsiones, perdón, son eternas. Aquí está hablando de una convulsión interna de la tierra, y eso es a lo que nosotros conocemos pues como lugar de fuego que está internamente. De hecho, científicamente está comprobado que hay movimiento de fuego y de materias candentes en el interior de la tierra. Eso lo dice la ciencia. Ahora veamos una cosa cuando la gente habla acerca de que la muerte y el Sheol o el infierno son lo mismo. Veamos el Tanaj que dice, el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces aquí está hablando, o está diferenciando la muerte y el Sheol, y dice que ellos, hablando de la muerte y el Sheol, habla de dos, no habla solo de uno, no dice que la muerte y el Sheol son lo mismo. Veamos Apocalipsis 1:18, dice, aquí está hablando Yeshua y dice, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, dice, pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo las llaves de la muerte, otra vez, y del Sheol. Él tiene las llaves de ambas partes, de la muerte y del Sheol, y él dice que estuvo muerto y ahora está vivo. Entonces aquí vemos nosotros que hace una diferencia entre la muerte y el Sheol. El mismo Señor. Primera de Juan 4:17, veamos qué dice. Así es como el amor ha sido llevado a madurez en nosotros. Como el Mashiach es, así somos nosotros en el mundo. Esto nos da confianza para el día del juicio. Nuevamente yo, si ustedes observan, yo estoy usando la Biblia traducción Kadosh Israelita mesiánica, pero no es porque sea la más perfecta. Todas las traducciones tienen algunos problemas de interpretación sobre todo. Entonces, pero yo uso esta precisamente porque usa menos nombres o usa los nombres más correctos. En este caso, los nombres más correctos para el Señor. No usa nombres que han sido pues puestos ahí por errores, por traductores, etcétera, sino que usa los nombres más correctos. Por ejemplo, aquí dice Mashiach o Mesías, que es el nombre más cercano, más que Cristo, más cercano es Mashiach. A lo que el Señor y a lo que realmente aquí diría Mashiach, Yah de Yahweh. Entonces es más cercano, por eso es que uso esta traducción. No es porque sea la más perfecta, pero porque usa nombres menos contaminados. Así que dice, así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y esto lo habíamos visto, y vamos por Romanos 14:10. Dice, entonces, ¿por qué ustedes dictan juicio sobre su hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos nosotros estaremos ante el trono del juicio de Yahweh. Dice que todos vamos a presentarnos delante del Señor. Y más adelante dice que nos doblará sus rodillas cada uno. Y vamos a presentarnos a juicio. Veamos lo que dice Mateo 12:41. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque los de Nínive, cuando Jonaj les predicó, se volvieron de sus pecados a Yahweh, pero lo que hay aquí ahora es mayor que Jonaj. Aquí está haciendo Yeshua, el Señor, la referencia o la comparación con respecto a Jonaj y con respecto precisamente a él mismo. Él dijo que iba a estar 3 días, eso lo vimos nosotros en que resucitó Shabbat en una enseñanza anterior. Dijo que iba a estar 3 días y bueno, también se levantó a decir, arrepiéntanse porque si no van a ser pues destruidos y castigados, van a ir al infierno. Entonces, si el infierno existe. Entonces, él lo que está hablando aquí es de un juicio, entonces también él habló de juicio. Veamos Lucas 10:12. Otra vez Yeshua dice, les digo que en el día del juicio sería más tolerable para Sedom que para este pueblo. Sedom se refiere a la que han hecho como traducción como Sodoma. El nombre más correcto hebreo es Sedom. Aquí le han puesto Sedom y la traducción que ponen es Sodoma. Entonces está hablando de que va a haber un castigo, va a haber un día de juicio. Entonces veamos el otro versículo que dice aquí. Dice,
sí, les digo que en el día del juicio, otra vez en otro evangelio, será más tolerable para la gente de Sedom y Amora, o Sodoma y Gomorra, que para ese pueblo. Está hablando de día de juicio. Entonces, ¿para qué juicio si no hay muerte, si no hay infierno? Entonces, bueno, alguien dice, lo que pasa es que sí, el juicio tiene que darse porque algunos van a ir a vida eterna y otros van a ser destruidos. Bueno, sigamos, veamos si el infierno existe. Resurrección, otra vez, dice en Juan 5:29, dice, y saldrá, o Yahanán, en este caso es Yahanán, y le han traducido como Juan, Yahanán. Entonces, dice, y saldrán aquellos que hayan hecho el bien o resurrección de vida, y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. Entonces está hablando también de que va a haber un juicio. Entonces, otra vez, Juan, en este caso, o Yeshua, está hablando otra vez de los malvados que van a tener un juicio. Entonces, veamos más adelante. Aquí hay una pregunta y es, algunos dicen, bueno, los niños no van al infierno, etcétera. Eso, pues, yo creo que la palabra es clara, o sea, el que tiene entendimiento, el que tiene ya discernimiento entre lo bueno y lo malo, como lo que estamos hablando, el libre albedrío ya claro con respecto a lo que debe hacer o lo que no debería de hacer, pues él sabrá. Entonces, pero veamos aquí qué dice. Dice, y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros de acuerdo a sus obras. Aquí quiero hacer una aclaración. Bueno, primero aquí se puede referir a grandes como gente adinerada o que tienen poder en la tierra, pues, o sea, por su posición, y pequeños, pues los pobres, podría ser. También puede ser grandes como adultos y pequeños como gente joven, es decir, pequeños de edad, o niños, en este caso niños que ya entienden, porque hoy pues ya saben, la niñez, algunos dicen que llegan hasta los 18 años, otros que la niñez termina a los 12, otros que la niñez termina a los 15 y no se ponen de acuerdo. Entonces hay muchos jóvenes que saben perfectamente lo bueno y lo malo y les da igual. Entonces, y la otra aclaración que quiero hacer es con respecto a Lucas 16, que ya leímos del rico y Eleazar, o el rico y Lázaro, y es de que el rico no fue al infierno y no era atormentado porque era rico, sino que era atormentado porque era malvado, porque veía al otro, al mendigo, a Lázaro, que anhelaba comer, dice, de las migas que caían de su mesa, pues no le daba. Entonces, y dice que los perros lo lamían y o sea, era como una cuestión, si uno la mira desde un punto de vista humanitario, pues asquerosa la actitud de este rico. Entonces, si él era así, en esta pequeña historia que Yeshua cuenta, imagínense cómo era su vida, o sea, y él dice que hacía todos los días banquete con esplendidez, entonces, y no les daba a los pobres. Entonces, el problema, como les digo nuevamente, no es que se refiera a que todos los ricos van a ir al infierno, pues eso solo el Señor lo sabe. O sea, aquí te dice que van a ser juzgados según sus obras. Entonces, más que ayudar a aquel que no necesita, hay que ayudar al que necesita. Sigamos. Ahora veamos, hay una cosa que mucha gente dice, bueno, el alma es el espíritu o el alma está en el cerebro, el alma está en el corazón, el alma son los sentimientos. Veamos lo que dice Génesis 35:18. Lo he puesto, si ustedes ven, aquí estoy usando la Reina Valera 1960, que me parece que es más claro. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín o Benjamín. Aquí quiero que veamos que lo que está hablando, veamos el Strong que usa, es Nefesh. Nefesh, que significa que, digamos, le llaman alma. Entonces es la palabra que usa en hebreo, aquí está en hebreo. El Strong pues ya lo ven, el 53:15, si lo quieren buscar, y tiene referencia con el 53:14, que también habla acerca de lo que es respirar, ser soplado, sobre refrescado. Entonces, algunos dicen, bueno, es el aliento de vida, se le fue. Otros dicen que no. Bueno, aquí yo les estoy enseñando para que vean que yo no me estoy inventando la palabra alma. Aquí lo que está hablando es criatura que respira. Animal, dices vitalidad, usado muy ampliamente en sentido acomodado, figuramente corporal o mental, aliento, alma, anhelar, animal, etcétera. Da muchas definiciones y pues aquí queda como vago, ¿no? El concepto de alma. Entonces, si el alma no existe, ¿qué es lo que va al infierno? Podría decir alguien. Bueno, sigamos.
Veamos si encontramos una respuesta a eso. Ahora veamos Primera de Reyes 17:21. Está puesto yo en la versión hebrea para que lo veamos, la palabra. Dice que se puso sobre el niño y lloró, le clamó al Señor diciéndole, aquí está, soul. O sea, esta palabra, si ustedes leen en el versículo, es que el profeta Elías estaba orando pidiéndole al Señor que volviera el alma. Le está diciendo, le dijo al Señor que el alma del muchacho volviera dentro de él. Aquí está el muchacho. Entonces, pero la palabra que usa otra vez es soul o nefesh. Quería que lo viéramos en hebreo, que es la misma que acabamos de ver. Entonces, lo que está haciendo es que alguien dice, bueno, el alma es el cerebro, pero el cerebro lo tenía. Es que el alma está en el corazón lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que se le había ido? Bueno, se le fue el aliento de vida. Vale, entonces regresa el aliento de vida y bueno, el niño es resucitado. Entonces dicen, bueno, entonces el alma es el aliento de vida. Sigamos adelante, veamos qué dice el Tanaj, comprobémoslo. Acuérdense que estamos viendo el tema, ¿existe el infierno o el infierno existe? Veamos lo que dice Santiago 2:26. Santiago 2:26 dice, en verdad, igual que el cuerpo sin ruaj, sin espíritu, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces dicen, bueno, el cuerpo, el espíritu es el que le da vida al cuerpo, entonces el alma es el espíritu. Veamos, como les digo, la palabra o el Tanaj se complementa, no se contradice. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, el Adón de Shalom, o el Señor de paz, los haga santos o santificados por completo, Kadoshim, que todo su ser, Ruach, espíritu, Nefesh, alma y cuerpo, sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces aquí está hablando el más grande de los rabinos, o uno de los más grandes, Rab Shaul, que conocía muy bien la Tanaj, lo conocía perfectamente e incluso lo llevaron al cielo, lo menciona en una parte. Y lo que está diciendo en este caso dice que nosotros, el ser nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Lógicamente el ruach es el aliento de vida. El aliento dice que el espíritu cuando el cuerpo muere, el espíritu vuelve a Yahweh, quien lo dio. El alma es un cuerpo inmortal, según lo que estamos viendo, y el cuerpo pues vuelve al polvo, que es polvo. Así que aquí sí está hablando claramente de que somos compuestos por tres partes. Alma, cuerpo y espíritu. Ahora Hebreos 4:12. Dice, miren, la palabra de Yahweh está viva. Vean, este versículo nosotros lo hemos escuchado como, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es como el versículo más conocido por la Reina Valera. Ahora veámoslo en esta traducción, que es igual, solo que cambian algunas palabras. Dicen, miren, la palabra de Yahweh está viva, está obrando y es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma, habla del alma, se encuentra con el ruach, está hablando de alma con el ruach, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Está separando alma del ruach, está separando el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, eso es del cuerpo, y juzga las reflexiones internas y actitudes del corazón. Esto es sentimientos y decisiones. Libre albedrío, lo que hablábamos entonces, pero nuevamente quiero que veamos que aquí habla de alma y de ruach. No habla solo de alma y ruach como lo mismo, sino que habla de alma y ruach, lo separa. Y dice que la palabra está viva. Lógicamente la palabra es Yahweh, la palabra es Yeshua, la palabra se hizo carne. La palabra es esto que tenemos en esta pantalla. Puede ser una tablet, puede ser un móvil, puede ser un libro, puede ser una memoria, o sea, es decir, en nuestra memoria o en una memoria electrónica. Pero eso es la palabra. Lo que pasa es que es la manera de manifestarse de nuestro Señor. Ahora veamos lo que dice Eclesiastés, el más sabio de los hombres, Salomón. Dice, Él ha hecho todo para satisfacer
su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad. Esto es lo que hablábamos al principio, de que hay una conciencia en las personas, aún sin conocer el Tanaj, aún sin conocer la palabra, de que van a ir a un lugar mejor o peor, o de que van a ir a un lugar después de la muerte. Es una conciencia eterna que el Señor ha puesto, una conciencia de la eternidad. Entonces dice, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Elohim hace. En este momento, en este lugar, en este tiempo, el mismo Shlomo o Salomón no comprendía. Dice que ningún hombre comprendía. Veamos si más adelante alguien reveló más. Ya vimos la historia real de Lucas. Ahora veamos lo que hizo el hijo de Elohim, Yahshua, Yahweh. Yahshua reveló todo. Él vino y reveló todo. Veamos lo que dice Mateo 13:17. Dice, sí, en verdad les aseguro que muchos profetas y muchos sadiquín, aquí es profetas y justos, quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. ¿De qué está hablando? Pues Él está hablando de que Él vino. O sea, ellos no está hablando acerca del cumplimiento del Mashiach, del Evangelio, de la muerte, de cómo es que se iba a resolver el problema del matrimonio de Yahweh con Israel y que le había dado carta de divorcio, etc. Él está hablando de eso, pero aquí está diciendo también, o sea, en este implícito, es que los profetas no sabían cómo iba a resolver muchas de las cosas que tienen una trascendencia eterna. ¿Cómo las iba a resolver Yahweh? Y Él viene y dice, yo lo vengo a resolver todo. Yo vengo a morir por mi esposa para volverme a casar con ella. Esa es otra parte, pero está hablando de eternidad. Entonces, Él reveló eso. Ahora veamos algo más claro todavía. En Romanos 16, 25, 26 dice, ahora Yahweh, quien los puede fortalecer de acuerdo a mis buenas noticias en armonía con la revelación de la verdad secreta, que es la proclamación de Yahshua, Hamashiach, mantenido en silencio por siglos y siglos. Shlomo o Salomón estaba diciendo, bueno, hay cosas que están con conciencia de eternidad, pero nadie las tiene claras, o sea, el hombre no las entiende. Pero en este momento Yahshua está diciendo, yo les voy a decir cómo se aclara esto, yo les voy a resolver el problema de lo que no saben o de lo que no entienden. Y bueno, luego lo dice Shaul de la misma manera, hablando acerca de Yahshua HaMashiach y de cómo él resolvió al venir y con el Evangelio, etc. Pero sigamos más adelante, veamos lo que dice 2 Timoteo 1:10, dice, pero solo ahora lo hizo público por medio de la manifestación de nuestro Salvador, el Mashiach, Yahshua, quien abolió la muerte. Entonces la muerte no es el infierno, ¿o sí? Y por medio de las buenas noticias reveló vida e inmortalidad. Hasta este momento muchos, habían los saduceos, los perushim, los fariseos, los saduquín, que son los saduceos, ellos no entendían acerca de que si había resurrección o no. Pero él dice que Yahshua vino, y está hablando, Yahshua HaMashiach, vino y reveló la inmortalidad. Lo que muchos pensaban que no existía, o que quizás no existía, o que podría existir, él vino y dijo, sí, existe, la inmortalidad existe, y la saco yo a luz. Reveló, dice, lo reveló. Dijo, sí, existe. En Lucas 16 ya lo vimos. Libre albedrío, recuerden. Efesios 4, 8, 9 dice, por eso es que dice, después de que subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la humanidad. Entonces, y luego dice, ahora esta frase de que subió puede significar que él primero bajó las profundidades, esto es, la tierra. El que bajó es el mismo que él subió muy por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, él bajó, descendió y también murió. Y dijo que iba a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, y dice que llevó cautiva esa cautividad, porque ahí estaban, no es que se haya llevado el infierno, se llevó a los que estaban en el seno de Abraham, o los sacó de ahí para ponerlos en un tipo de reposo diferente, paraíso diferente, no lo sé, o no lo estamos viendo en este momento. Entonces, él sacó a luz eso, la inmortalidad, y dice que esos que estaban ahí cautivos en ese momento, pues los llevó, porque estaban cautivos en el centro de la tierra, estaba hablando, ¿no? O en el Sheol, lo que se conocía como Sheol,
que hoy posiblemente el conocido como Sheol sí sea solo infierno o lugar de tormento, pero en aquel entonces lo que existía era un Sheol en donde había separado por una cima o por una gran rajadura, dice otros, por una separación, por un gran barranco, por lo que ustedes quieran poner, una cima con ese, estaba separado el lugar de los que eran atormentados y el lugar de los que eran consolados, lo que habla en Lucas 16. Sigamos. Veamos lo que dice acerca del lago de fuego. Veamos, dice 21:8, Apocalipsis o Revelaciones. Dice, pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación al oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre. La segunda muerte. Entonces, si la muerte era el final, era el infierno, ¿por qué hay dos infiernos o segunda muerte? Hay una segunda muerte, está hablando aquí. Y dice que hay un lago que arde con fuego y azufre, que no es el mismo infierno. Ya lo vamos a ver, que más adelante dice que los lanza ahí. La segunda muerte. O sea, estamos hablando de que si la muerte era el final de todo, aquí está hablando de otra muerte. No hay solo una, hay dos. Bueno, es lo que menciona aquí la palabra. Veamos en el Sheol, veamos Proverbios 15:24. Los pensamientos del sabio son sendas de vida para que puedan volverse a un lado y escapar el Sheol. Hablando del Sheol, veamos Job 28:5 otra vez. Mientras la tierra, esto ya lo vimos, Juan 3:13, este no lo habíamos visto. Nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Ha Adam. Entonces está hablando de que pues sí hay cielo, ¿no? Y que él ha subido. Veamos más adelante, Hebreos 2:14-15. Por lo tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, él se hizo como ellos, y por su muerte hiciera efectivo el que tenía el poder sobre la muerte. Este es Hasatán, que el Señor reprenda. Entonces, lo que está diciendo aquí, que él dice que con su muerte hizo inefectivo el poder de la muerte. O sea, Yeshua da vida, él es vida. Y este es el concepto más próximo a la muerte, el no estar cerca de él. No se refiere a dejar de existir como tal, sino que se refiere a estar lejos de la presencia del Padre. Veamos Marcos, es lo de la eternidad. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Mejor que estés manco, pero obtengas vida eterna, a que tengas las dos manos y vayas al Gehinom, un fuego inextinguible. El Gehinom, pues muchos lo sabrán, está hablando de un basurero que existía a las afueras de Jerusalén, y entonces había un fuego ahí que para quemar la basura, quemar cosas inservibles, para no tenerla, porque no había, pues, como hoy en el tiempo moderno que pasan los camiones de basura o la basura se entierra, etcétera. Era más o menos lo mismo como hacen las incineradoras hoy. Entonces él pone un ejemplo de la vida física para revelar un ejemplo de la vida espiritual. Entonces, lógicamente no les estaba diciendo literalmente que se cortaran la mano, pero les pone ejemplos mezclados, o sea, un ejemplo no literal con un ejemplo literal, para que la gente logre comprender algunas cosas. Por eso es que algunas personas se confunden. Algunas cosas que aquí lógicamente no les está diciendo córtate la mano, lo que está diciendo es deja de pecar, pero luego eso es una cosa ficticia, una cosa no real o algo que no se espera que alguien haga. Pero luego les dice al Gehinom, o sea, está hablando de un lugar físicamente real, que dice que sí, definitivamente el fuego nunca se apaga. De hecho, hay gusanos que sobreviven a ese calor infernal y sí existe, o sí existía en aquel tiempo. Sigamos. Veamos Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Y los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo de día ni de noche. Entonces, alguien dice, bueno, en la eternidad no hay día ni noche. Posiblemente, bueno, seguramente lo que dice la palabra es que el Señor Él ya no habrá sol, pero eso es para los justos, para los que no van al infierno, a la segunda muerte. Para ellos ya no es necesario el sol. Y ya no tienen conciencia del tiempo porque están en la eternidad, pero los que van a otro lugar aparentemente sí. Dice que siempre y para siempre, dice. Entonces, sigamos. Veamos Apocalipsis 20:10.
A Satán, que el Señor lo reprenda, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Está hablando de las personas que se dejaron engañar por el enemigo, que van a ir y van a ser atormentados día y noche. Aquí vemos el complemento de Lucas 16, hablando de que el rico era atormentado. Dice que por siempre y para siempre serán atormentados, junto con la bestia y el falso profeta. La bestia es un hombre, la bestia en la palabra simbolizan reinos, pero los reinos siempre están de la mano o están otorgados a un hombre, a un líder. Pero bueno, sigamos, otro día veremos eso acerca del antimashiach y no del anticristo. El antimashiach es diferente al anticristo. Veamos. Mateo 3:13, creo que lo habíamos visto. Dice, entonces Yeshua vino de Galilea, al Jordán, al río Jordán, para ser sumergido por Yahanán. Entonces, alguien dice, bueno, pero ¿esto qué es sumergido? ¿Esto habla de bautizo, de sumersión, inmersión? Sí, lo que pasa es que él hace todo esto porque nosotros, de hecho, Yahanán le dice, oye, tú deberías de sumergirme a mí porque pues esto es por arrepentimiento. Y de eso es lo que quiero que veamos. O sea, la inmersión siempre existe, siempre va a haber inmersión, siempre va a haber sumersión, siempre va a haber bautizo, siempre. Pongamos mucha atención a lo que viene. Dice, y tienen en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Te está hablando de la cosecha. Todos sabemos que en la tierra, aún en la vida natural, si nosotros sembramos un título universitario, pues cosecharemos un trabajo universitario. Si sembramos, bueno, en general, pues pasa así. Si nosotros sembramos bondad, cosecharemos bondad. Si sembramos problemas, vamos a cosechar problemas. Y así es, o sea, si nosotros sembramos odio para nuestra familia, pues vamos a cosechar odio de parte de nuestra familia. Entonces, aquí está hablando de que al final del tiempo eso es lo mismo, o sea, siempre va a haber una siembra y una cosecha. Hay unos libros que ya vimos en donde se escribe todo lo que hacemos o lo que no hacemos y al final vamos a ser juzgados por eso. Sigamos. Hacer 2 veces, ¿por qué? Acuérdense de la sumersión que vimos aquí. Aquí estamos, sumersión, le han traducido como bautizo, que no es lo mismo, pero bueno, es inmersión, sumersión, para el caso lo vamos a tratar como que si fuera lo mismo. Entonces dice, Juan 3:3, hijos para vida. Sí, en verdad, Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo, de lo alto no puede ver el reino de Yahweh. Nacer. Porque, de hecho, Nicodemo no entendía y le dijo, ¿cómo es que hay que nacer de nuevo? Entonces, acuérdense de la segunda muerte. Veamos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada o creación nueva es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que has venido, es fresco y nuevo, es una nueva creación. El Mashiach, cuando nosotros llegamos a él, lo reconocemos y vivimos como él, y nos sumergimos, nos bautizamos físicamente y espiritualmente y hacemos el pacto, tomamos una decisión seria, pero seria de verdad, de vivir con él, para él y por él, nosotros nacemos en una nueva naturaleza, somos una nueva creación que nosotros no logramos comprender y no logramos ver, pero lo que nos está diciendo es que hemos nacido de nuevo, hemos muerto, ya no necesitamos morir en la segunda muerte, sino que somos nacidos de nuevo. Sigamos viendo. Apocalipsis 21:5. Dice, entonces el que estaba sentado en el trono, hablando de Yeshua, dice, miren, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de ser confiadas. Yo estoy haciendo todo nuevo. Él está haciendo todo nuevo, una nueva creación. Porque todo va a volver. Muchos creen, dice, vamos a ir al cielo y vamos a estar en el cielo y vamos a vivir en el cielo. No, o sea, lo que habla es de que los mansos y etcétera, en el sermón de la montaña o del monte, él hablaba de heredar la tierra y de reinar en la tierra. Entonces, lo que está hablando es de una nueva creación, o sea, con una conciencia diferente, ya sin el pecado, va a ser eliminado, digamos, pero lo que siempre va a permanecer es el libre albedrío, pero una conciencia más amplia porque ya vamos a saber las consecuencias claras del pecado. Nosotros,
los ángeles y los demonios. Los demonios pues van a estar echados en el lago de fuego, pero los ángeles y nosotros vamos a tener una conciencia todavía más amplia acerca del castigo que conlleva el desobedecer al Señor. Ahora veamos los hijos para la muerte, Juan 8:44. Dice, ustedes pertenecen a su padre Hasatán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad él es inventor de la mentira. Lo importante aquí es que veamos que mucha gente dice, no, yo no soy hijo de Elohim, o no hago lo que Elohim dice, pero tampoco hago lo que dice Hasatán. La gente que hace mentirosa a Elohim o que no cree lo que Elohim dice, entonces lo hace mentiroso. Entonces se convierte él en mentiroso porque Elohim no miente. Entonces lo que sucede es que adopta como padre a Hasatán. Él se convierte en un hijo de Hasatán porque el padre de la mentira, el que es mentiroso, es hijo del padre de la mentira o es hijo de la mentira y el padre de la mentira es Hasatán. Entonces resulta que la gente siempre nace. Siempre hay una nueva creación, aunque no lo quieran aceptar de esa manera. Entonces, el que acepta el nuevo nacimiento en Yeshua HaMashiach y acepta seguirlo y seguir sus pasos y sus mandamientos, esa persona ha nacido de nuevo, por supuesto, pero también el que no sigue esos pasos también ha nacido de nuevo. Lo que pasa es que su padre no es Yahweh, sino que su padre es Hasatán. Y aquí lo dice claramente. Ahora veamos 1 Juan 3:12. 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su propio hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus propias obras eran malignas y las de su hermano eran justas. Entonces lo que está diciendo nuevamente aquí es que Caín era del maligno. Alguien dice, bueno, pero Caín lo creó Yahweh. Sí, lo creó Yahweh, pero sus obras dice que eran malignas. Y de hecho, él hacía muchas cosas que le daban la gana. El Señor, como referencia, cuando su padre, su papá, Adán, pecó, él fue y sacrificó unos animales para cubrirlos. En este caso seguramente eran corderos. Y sacrificó animales. Entonces él tendría que haber aprendido que de su padre, en este caso Adán, y de su papá Adán y de su padre Yahweh, acerca de que el sacrificio que se necesitaba por ser una persona pecadora eran ovejas, y eso hacía Abel, pero él no, él llevaba frutas, él llevaba cosas de la tierra, entonces él estaba en desobediencia. Entonces, aunque él no decía que Hasatán era su padre, pero su padre era Hasatán, porque eran sus obras. Sigamos más adelante. Esto no es difícil de entender si lo vemos desde ese punto de vista. Ese Juan 3:12 lo vimos, vamos a 1 Juan 3:8. Y dice, la persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el mismo principio Hasatán ha permanecido pecando. Por esta razón, el Hijo de Yahweh fue manifestado para destruir las obras de Hasatán. Entonces, lo que vino Yeshua, el Hijo de Elohim, es a arrebatar a aquellos que fueron engendrados por la mentira de Hasatán en el cielo. Por supuesto, el pecado no se generó en el Edén, se generó en el cielo y de ahí vino a la tierra. Entonces, en este caso, Hasatán se convirtió en el padre de todos los pecadores a partir de Adán, que éramos todos. Entonces vino Yeshua a morir para quitar esa paternidad y darnos un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ya lo había puesto ya Hasatán para ir al infierno, pero viene Yeshua y nos quita ese nuevo nacimiento o nos da un nuevo nacimiento de vida y entonces ya no vamos al infierno, vamos a la vida. Espero que quede claro. Está explicado bien en estos versículos. Ahora, veamos para ir terminando. ¿Qué dice aquí? Otra muerte, Apocalipsis 20:14. Nuevamente, ya lo habíamos visto, pero lo voy a repetir. Dice, entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Quiero tocar así en 30 segundos, un minuto, el tema de la sumersión. Otra vez, lo vimos. La gente que no es, dice, yo no me voy a bautizar, yo no voy a pasar, o sea, no es porque el bautismo... otro día veremos lo del bautismo, pero tiene una connotación de mucha trascendencia. Entonces, los que no se bautizan en el Mashiach, física y espiritualmente, física es pues que pasan por el agua, hacen un voto público delante de las personas y diciendo yo me bautizo, no en el nombre de Yeshua, porque es el único bautismo en el que bautizaron los discípulos. Se bautiza en el nombre de Yeshua, entonces acepta
públicamente, es como una especie de pacto, un compromiso matrimonial de casarse con Yeshua o de morir con él y estar dispuesto a morir por él, y luego resucita a vida eterna. Cuando la gente no lo hace, deben de saber que siempre aquí va a haber un bautizo. Aquí no lo menciona, pero en un lago la gente no flota, la gente se sumerge, se inmerge, se bautiza. Entonces aquí está hablando de del bautismo o de una inmersión siempre que no quisieron llevar a cabo bajo la fe de Yeshua. Ahora la tienen que hacer en el lago de fuego, que es una muerte segunda, símbolo no de una vida nueva, sino de una muerte nueva o de una segunda muerte. Espero que les quede claro. Judas 1:3, para terminar, dice: olas de mar salvaje que muestran sus obras vergonzosas como espuma, estrellas errantes para las que está reservada la oscuridad más negra para siempre. Terminando, si revisan el vídeo todo, verán que hablamos de la inmersión, hablamos de que Yeshua sacó a luz la inmortalidad. Entonces, si nosotros nos basamos en los versículos que vemos aquí, la muerte no es todo, porque hay una segunda muerte. Si nos basamos en que Yeshua sacó a luz la inmortalidad, vemos que sí, hay algo más después de la muerte. Si vemos que hay mucho acerca del lago de fuego, del infierno, etcétera, del lugar de muertos, de lugares de castigo, de lugares de reposo, de lugares de atormento, pues también lo vemos. O sea, la palabra es clara. Y hay muchos más versículos, por ponerles un ejemplo. Si yo, por ejemplo, pincho aquí y veo este versículo, esta referencia, aquí tengo más referencias en esta palabra, que habla acerca de confirmar. Por ejemplo, aquí habla de azufre, fuego, azufre, segunda muerte, etcétera. Entonces, está hablando acerca de que sí existe algo más. Así que hay que tener cuidado con lo que nosotros creemos o no creemos. Y el infierno, ahora cada uno de nosotros puede darse una respuesta respecto a la gran pregunta que existía al principio. Y era esta, que voy a poner en este momento en la pantalla. Les agradezco mucho la atención al tema. Cualquier duda, pues la pueden comentar, etcétera. Y aparte de ello, pues está ahí el vídeo para que lo puedan revisar y poner atención, enseñárselo a otras personas, hablarles acerca del Mashiach, acerca de Yahweh, acerca de sus mandamientos que son importantes cumplir. Así que bendiciones a todos, que el Señor les guarde, les bendiga, y toda honra y toda gloria sean para Él solamente.